Bienvenido una vez más a Héroe de la Fe, una palabra de Dios para transformar su vida, con el hermano Walter. Esta semana estoy predicando sobre Juan el discípulo amado, Juan el apóstol. Y el tema de hoy es Juan el apóstol. Vamos a Mateo capítulo 4 y vamos a escoger algunos pasajes así esporádicamente para irnos indicando acerca de Juan el apóstol. Vamos a Juan capítulo 4, versículo 21. Y pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Ahora, muchos han llamado a esto el llamamiento de los discípulos, y sí, los está llamando, pero ellos ya eran discípulos de Juan, ya ellos habían sido bautizados por Juan, y Jesús ahora los está llamando, no para que sean discípulos, sino para que sean apóstoles. No los está llamando a conversión, los está llamando a servicio. Vamos ahora al capítulo 10. En el capítulo 10, dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y sanaran toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Aquí viene la lista. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el publicano. Jacobo, hijo de Alfeo, y Lebeo por sobrenombre Tadeo. Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Ahora vamos a Mateo capítulo 17. Y si no ha ido a buscar su Biblia, pues lo invito a que lo vaya a hacer, para que juntos podamos estudiar la palabra del Señor. Ustedes allá y nosotros acá. Mateo capítulo 17 dice, y 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro sobre el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y aquí se desaparecieron Moisés y Elías hablando con él. Esto le llamamos la transfiguración. Y he escogido este pasaje porque Juan se encuentra entre ellos. Hay 3, y son Juan, Pedro y Jacobo. O sea, está Juan y Jacobo su hermano, y Pedro. Son los 3 que eran del círculo íntimo de nuestro Señor, los 3 que fueron escogidos para ver la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan entonces es el apóstol, Juan es el discípulo amado. Aquí es donde Jesús les está haciendo ver un poco del futuro de Él. Ellos están pudiendo verlo en el reino, en una forma figurada. Él se transfiguró delante de ellos. Ahora vamos a Marcos capítulo 1 y vamos a ver la perspectiva de algunos otros de los escritores de los evangelios. Marcos capítulo 1, versículos 19 y 20. Aquí está otra vez el llamamiento de Jacobo, y vamos a retroceder un poco acá. Versículo 16, Marcos 1, 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y enseguida, dejando sus redes, los siguieron. Y pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban en la barca remendando las redes. Y enseguida los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, fueron en pos de él. Entonces encontramos aquí donde Jesús está llamando a los apóstoles. No los está llamando a conversión, los está llamando a servicio, para que ellos dejen lo que están haciendo y se dediquen. Entonces llamó a Pedro y a Andrés, y llama a Juan y a Jacobo, para que ellos dejen aquello a lo que están dedicados en lo secular, y entonces puedan dedicarse a las cosas del Señor, puedan dedicarse a ser apóstoles. Seguimos aquí. Aquí está el relato de Marcos de la transfiguración, versículo 2. Y 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos.
y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y se les apareció Elías con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Ahora, yo me voy a arriesgar aquí, voy a poner la soga al cuello, pero les voy a decir que yo creo que los dos profetas que aparecen en el libro de Apocalipsis son posiblemente Moisés y Elías. Moisés por la ley y Elías por los profetas. Yo pienso que pueden ser los dos testigos, porque recordemos que son dos testigos al pueblo de Israel, son dos testigos para que Israel se convierta. Entonces, yo creo que son Moisés y Elías, Moisés por la ley, Elías por los profetas, para que el pueblo de Israel se convierta al Señor y crea en Jesucristo como su Salvador personal. Ellos son los que aparecen aquí en la transfiguración, conversando con Jesús. Estaban conversando de cosas venideras. No sabemos de qué estaban hablando. Ahora, Pedro tuvo una idea que no resultó ser tan buena. Dice el versículo 5, entonces respondiendo Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es que nos encontremos o que nos quedemos aquí y hagamos 3 cabañas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y dice Marcos, pues no sabía lo que hablaba porque estaban asustados o espantados. Y vino una nube que los cubrió con su sombra y salió de la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Vamos a pasar ahora al capítulo 3 de Marcos. Y subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y tener potestad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Y aquí viene la lista. Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo. Y les puso por sobrenombre Boanerges, que es hijos del trueno, y a Andrés, y a Felipe, y a Bartolomé, y a Mateo, y a Tomás, y a Jacobo, hijo de Alfeo, y a Tadeo, y a Simón el cananita, y a Judas Iscariote, el que lo entregó, y vinieron a casa. Entonces, Marcos dice que Jesús apodó a los hijos de Zebedeo, a Juan y Jacobo, él los apodó Boanerges, que significa hijos del trueno. Interesante. Vamos al capítulo 5. Versículo 21. Y pasando otra vez Jesús en una barca al otro lado, se juntó a él una gran multitud y estaba junto al mar. Y he aquí vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo se postró a sus pies, y lo rogaba mucho diciendo, mi hijita se está muriendo, te ruego que vengas y ponga las manos sobre ella, para que se salve y vivirá. Y Jesús fue con él, y lo seguía una gran multitud, y lo apretaba. Vamos a seguir un poco más adelante, porque no vamos a ver ahorita el caso de la mujer que fue sanada, sino que nos interesa la hija de Jairo. Vamos al versículo 35. Hablando aún él, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? E inmediatamente Jesús, oyendo la palabra que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie lo siguiera, sino Pedro y Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto a los que lloraban y gemían mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué os alborotáis y lloráis? La muchacha no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la muchacha y a los que estaban con él, y entró donde estaba la muchacha acostada. Y tomando la mano de la muchacha, le dijo, Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. E inmediatamente la niña se levantó y andaba, tenía 12 años, y se asombraron con gran asombro, mas él les mandó estrictamente que nadie lo supiera, y dijo que le dieran de comer a la muchacha. Llevó consigo a los 3 del círculo íntimo, y entre ellos estaba Juan. Vamos a Lucas, capítulo 5. Y aconteció que estando él junto al lago de Genezaret, la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas
que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de estas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartara de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a las multitudes. Y cuando cesó de hablar, dijo a Simón: vuelve mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. E hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran y ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro se postró de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, por la pesca de los peces que habían hecho, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Juan. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Qué creen ustedes que pasó con esos pescados? Evidentemente los vendieron, y con eso estuvieron sosteniendo sus ministerios. Juan el apóstol, usado por Dios. Hoy hemos visto a Juan como el apóstol, el llamado por Dios para ser uno de los 12, para ser uno de los que iniciarían la iglesia. Sobre ellos se edificaría la iglesia, los apóstoles. Y Dios entonces, por supuesto, sobre Jesucristo como fundamento, y luego los apóstoles. Entonces Dios usaría a Juan grandemente para ser uno de los apóstoles. Vamos a continuar esta semana en el tema. Espero que nos continúe viendo mañana. Recuerde que si usted no ha aceptado a Cristo como Salvador personal, hoy es el mejor momento. Tome esa decisión hoy. Escríbame, indíqueme su decisión. Queremos saber de usted. Muchas gracias por la atención de hoy. Dios lo bendiga. Este ha sido el sermón de hoy. Lo invito para que continúe conmigo en el siguiente segmento, donde voy a estar contestando las preguntas que usted me ha enviado. La pregunta de hoy: ¿cómo se puede definir la palabra incredulidad? Según Juan 3, 17, 18 y Juan 16, 9. Bueno, vamos a buscar estos pasajes. Juan 3, 17, 18, aquí está Jesús hablando con Nicodemo. Comenzando con el versículo 16, estamos en Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, este no fue el propósito de la venida de Jesús. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sin embargo, dice en el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es la incredulidad? La incredulidad es no creer en Jesucristo como único y suficiente Salvador personal. Y este es el pecado que manda al hombre al infierno. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Quiere decir que el sacrificio de Jesucristo fue por el mundo, no solamente para los que creen, sino por el mundo. Él murió por el mundo, Él pagó el sacrificio por el mundo, Él pagó el precio de pecado por el mundo. Sin embargo, no todos se salvan, porque al no creer, o sea, al no ejercitar la fe, al no tomar la decisión de reconocer que es pecador, pecadora, arrepentirse de todo corazón y aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador personal, entonces ya está bajo condenación. Venimos bajo condenación desde Adán. Estamos bajo condenación y seguimos bajo condenación hasta que
ejercitemos la fe de creer. Entonces, quien no cree, se aplica la condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, versículo 19. Así que, ¿cuál es la incredulidad? ¿Cuál es el pecado que manda al hombre al infierno? El pecado de no creer. Vamos a Juan capítulo 16. Y el versículo 9. Está hablando de la venida del Espíritu Santo. Comenzando con el versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Paremos un momento. El versículo 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Recordemos que Jesús vino por un tiempo. Él cumplió su misión y se fue. Va a volver, pero no todavía. Durante todo este tiempo que Jesús no está aquí, el Espíritu Santo está. Jesús vino para irse y volver años más tarde. El Espíritu Santo vino para quedarse. Ahora, cuando Él venga, versículo 8, redarguirá, o sea, acusará al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 9 dice, de pecado ciertamente, por cuanto no creen en mí. Entonces, la palabra en el griego, aquí pecado, es la palabra hamartía, que significa errar al blanco. Y todos hemos pecado en errar al blanco. Voy a decirlo de esta manera. La ley es la voluntad de Dios completa. O sea, esto es, aquí está la perfección, aquí está lo que Dios exige. No puede, está condenado. Pero hay una posibilidad porque se aplica la gracia. La gracia lo que significa es que en lugar de usted morir, porque la paga del pecado es muerte, entonces en vez de yo morir, en vez de usted morir, la gracia significa que Dios proveyó un Salvador para que tome su lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. No lo merecemos, por eso se llama gracia. Jesucristo entonces tomó su lugar y tomó mi lugar en la cruz del Calvario, porque todos cerramos al blanco. Ahora, la ley vino después y fue añadida, y entonces además de hamartía, que es el pecado de errar al blanco, también está la transgresión, que es brincarse la cerca. Así que cualquiera de todos los pecados estamos condenados. Sin embargo, el pecado de brincarse la cerca por la ley no es lo que condena. Lo que condena al hombre, dice aquí de nuevo, lo dice en el versículo, en el capítulo 16 y el versículo 9, dice, de pecado ciertamente por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado que manda al hombre al infierno. El pecado que manda al hombre al infierno no es quebrantar la ley, no es ser mala gente, no es desobedecer lo que sea. Hay un pecado que manda al hombre al infierno. No reconocer que es pecador, arrepentirse de todo corazón y aceptar a Jesucristo como Salvador. Ve que es simple, no es nada complicado, no hay que hacer nada, no hay que cumplir con nada, todo eso es consecuencia, todo eso es resultado de creer. Lo indispensable es creer. Un momento en nuestra vida que reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos, aceptamos a Cristo como Salvador personal, creemos en Jesucristo, lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador personal. Creemos que lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario fue para nosotros. Creemos que lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario fue suficiente, que no hay que añadirle, que no hay que hacer nada más. Al creer, somos salvos. Eso es lo que nos salva o nos condena. Creer. ¿Ha creído? ¿Ha habido un momento en su vida que usted tomó esa decisión?
Me encantaría saberlo. Escríbame esta semana. Estoy esperando la pregunta suya. Gracias por su sintonía. Lo esperamos cada mañana de lunes a viernes a las 10 en su programa Héroe de la Fe con el hermano Walter. El único requisito es creer.